Cristo resucitado. Bueno, bendito alabado sea Jesús. Pues el Padre hoy me ha invitado a compartir un tema muy especial, dada la espiritualidad, la caminancia en la que ustedes están forjando un discipulado, que es la experiencia de los caminantes a Emaús. Sería bonito un fondo, por favor, sí, gracias. Entonces, esta carta que seguramente pues, el Padre en la homilía ya les debe haber dado toda una introducción, ya deben haber oído, conocido, que se conoce también como la carta de Emaús, el Evangelio de Emaús, algunos exégetas, maestros, así lo denominan, porque es un evangelio en sí mismo dentro del evangelio, con todo el contenido y signología que este pasaje tiene, su revelación, importancia, propósito, trascendencia. Tan trascendente es, hermanos, que hoy existe un movimiento mundial que se llama Emaús. Hay grupos que se han dedicado exclusivamente a estudiar este pasaje y tienen 20, 30 años y no lo han terminado de desentrañar. Así que pido disculpas porque ciertamente en 30 minutos, 40 minutos es un verdadero desafío y pedimos la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo que nos acompañe esta noche para poder hacer una exégesis corta, pero que sea bien condimentada, que nos deje presencia viva y activa del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Lucas capítulo 24, del verso 13 al verso 49, hacia el final ya del Evangelio de Lucas. Voy a leer lo que se conoce, repito, como la carta de Emaús, y posteriormente vamos a ir, en la medida de lo que el tiempo nos lo permita, desarrollando cada inciso, cada verso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban cerrados para que no le conocieran. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos, pero con todas estas cosas, que Israel sería libre. Llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que descendía y que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que nos dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando
Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, y que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra de Dios. Que por la proclamación de este glorioso y santo Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos perdone todos nuestros pecados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese maravilloso fondo que nos permite una serenidad en el Espíritu para ir hondo, mar adentro. Aquel mismo día, esto que está en el verso 13 de esta carta, si ustedes notan, dice: aquel mismo día, es decir, el tiempo espacial en el que se desarrolla esta experiencia es en el domingo de resurrección. Todo esto sucede en el domingo de resurrección. Inmediatamente después de la prueba de cruz. Y aún no se tenía una visión completa de la fe, porque en medio de esta muerte atroz y terrible, de una ignominia espantosa con la que fue afrentado el santísimo cuerpo del Señor, había miedo, temor, derrota, incertidumbre. No había claridad, todo era tinieblas en la mente y en el corazón. Era un gran desacierto, una gran desazón. No había sosiego, no había claridad. Iban estos dos. Jesús había dado la orden de permanecer en Jerusalén. Esa era la orden. Unidad apostólica, unidad en la oración, unidad en el encuentro, unidad en el servicio, unidad en la familia, unidad en la iglesia, unidad en los grupos. La orden era permanecer en Jerusalén. Jerusalén, figura de todo esto. Sin embargo, estos dos iban en abierta desobediencia al extremo contrario, a Emaús. Si bien algunos relatos históricos enseñan que era la tierra de origen de estos caminantes, iban en abierta desobediencia a la instrucción inicial que Jesús había dado a los apóstoles y también en la persona de su Santísima Madre, la Virgen María. Dice la Escritura que eran 60 estadios. 60 estadios son 11 kilómetros. Los 11 kilómetros de la desobediencia, de la incomprensión, del espíritu del fracaso, de la derrota. Todo está perdido. Jesús está muerto. Todo parece ser un fraude, una mentira. No era cierto. En ese camino
¿Cuántas veces hemos recorrido en las experiencias de la vida con una sensación que Dios nos ha abandonado, que Dios no me ama, que la respuesta que espero de Dios no llega? Frustración, derrota, decepción. Así caminaban estos dos caminantes. Iban en una condición ciegos. Por eso, compartir la catequesis, podemos hacernos una pregunta: ¿caminantes ciegos o discípulos de Cristo? ¿Qué somos? ¿Caminantes ciegos o discípulos de Cristo? Jesús manda ir de dos en dos, pero en ellos hay una comprensión errada de la visión. Es la figura de: somos de Cristo, caminamos en Cristo, porque la palabra dice que hay que ir de dos en dos. Y iban de dos en dos, iban de a dos, pero igualmente estaban en desobediencia. Aún pretendiendo obedecer la palabra, estaban en desobediencia. A un pueblo llamado Emaús, en griego, Emaús significan aguas termales, aguas calientes. Esto tiene una tipología, una representación en la realidad concreta de nuestras vidas. Porque Emaús, que viene del griego Emaús, repito, aguas termales, significan las aguas para el reposo y para el descanso de la carne y del placer. Y hacia allá se dirigían ellos: salirse del compromiso evangelizador para ir a una zona de confort, zona de alivio, de complacencia de los sentidos. Es el pecado del sensualismo, del relativismo, de la relajación, de la desacralización, de la falta de un compromiso, de un apostolado vivo y vibrante, de oración, penitencia, sacrificio y entrega. Ellos iban en el espíritu contrario a esa figura de Dios: aguas termales, aguas del descanso para la carne. Es tipología también del creyente inmaduro y del niño infantil en Cristo. Caminante, aún no es discípulo. Donde no hay una vida de penitencia y no hay conversión. Estos 11 kilómetros que distaban pues al noroeste de Jerusalén, por el camino romano, contrario a lo pedido por el Señor de permanecer en Jerusalén. Es representación, es tipología también del hombre o la comunidad creyente. Oigas, que aún no se hacen discípulos, juegan a ser discípulos, han oído la palabra, saben de la palabra, pero aún no se encarnan ni se hacen lobos ni reinan dentro de nosotros, porque están en una desobediencia. Es algo así: un pie en el mundo y el otro pie tibiamente en Dios. Aquí nos acordamos de la parábola del sembrador. Los tres primeros escenarios, figura de los tres, de estos dos caminantes. Porque el cuarto escenario es la buena tierra que da fruto al 30, 60 y 100%. Los tres primeros escenarios donde el sembrador lanza la semilla junto al camino, vienen las aves, que son los demonios por falta de comprensión, y arrebatan la semilla. La que cae en los pedregales cuando viene la prueba, la exigencia, sale el sol, se quiebra, se parte. Sobre todo cuando el mensaje del Evangelio nos demanda humillación y muerte interior. No queremos humillarnos, no queremos morir,
y la que cae en los zarzales hace espinas. Son los placeres y los deleites del mundo, ahogan la semilla. Estos tres primeros escenarios, en ese espíritu iban los caminantes de Maús. Posteriormente la carta, este pasaje dirá que con aire entristecido de derrota y de fracaso, respiraban, inhalaban y exhalaban aire de derrota, dice la Escritura. Para los que no saben, en un catecismo, a partir del apéndice 600 y siguientes, nos describe todas las distintas formas en que se va a dimensionar, graficar la acción y presencia del Espíritu Santo. Agua, fuego, aceite, aire. El aire que respiraban estos caminantes, proyecto de discípulos aún no lo era derrota y fracaso. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. En esta condición, hablando de toda la experiencia de la pasión, de toda la experiencia de la crucifixión. Es decir, en esta condición, dos que dicen ser de Cristo, pero son caminantes ciegos, contemplaban la pasión de Cristo, hablaban de la pasión de Cristo. ¿Qué significa esto en una comunidad actual, concreta? El riesgo de lo que puede suceder. Tipo de los planes y acciones del hombre o de una comunidad sin una real dirección del Espíritu Santo. Es toda decisión tomada en estado de desobediencia o de ceguera del Espíritu. Es tratar de buscar una respuesta de Dios y revelación de la palabra a mis problemas y necesidades, pero en completa desobediencia a Dios. El verso 15. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, ustedes podrán imaginar cómo es esto que contemplando la pasión de Cristo se pelea. Cómo es esto que frente al sagrado y frente al santísimo, con riñas y peleas. Porque aquí el verbo que usa es discutir. En medio de la contemplación del misterio de la muerte de Cristo, estos dos caminantes discutían. ¿Qué es el espíritu de la discusión? Riña, división, dominio y poder del uno sobre el otro. Rivalidad por el poder. Y de hecho, más adelante en esta carta, ellos van a hacer una confesión de su pecado, porque sin darse cuenta que era Jesús mismo, estaban confesando sus pecados al Señor. Y Jesús le va a ser partícipe de su gran ministerio de misericordia, a través del lavamiento de sus pecados, de la sangre y de la carne, transustanciada del pan y del vino. Y Jesús va a tener misericordia de ellos, ciertamente. Pero estos hombres van a confesar: esperábamos un rey poderoso que resolviera todos nuestros problemas en Israel, que derrumbara el yugo de Roma, que arreglara la economía, que todas las cosas fueran muy bien, que todo fuera prosperidad, éxito y felicidad. Ese era el Cristo glorioso, mesiánico que esperaban. Pero no, se dejó matar y morir cruelmente en una cruz. No entendemos esta locura de la cruz, porque queremos ese evangelio de la prosperidad y de la felicidad terrenal, el del logro, el del triunfo, el del éxito. Eso era lo que ellos le decían a Jesús. Caminantes ciegos, aún no son discípulos, pero el Señor nos llama a ser discípulos. Y la Santa Madre ora por nosotros con omnipotencia suplicante, para que podamos entrar en un verdadero discipulado.
la misericordia de Dios se acerca. Como dice Jesús en los evangelios. Porque no me habéis buscado vosotros a mí. Soy yo quien os he buscado a vosotros. Si yo no me acerco, vosotros ciertamente moriríais irremisiblemente. Es la misericordia que se acerca para salvarnos, así como se ha acercado esta noche para tendernos la mano y salvarnos. Pero sus ojos estaban retenidos, cerrados, para que no la reconocieran. Es un misterio tremendo que Dios exige reconocimiento, culto y adoración para revelarse y manifestarse a los hombres. Y esto a través de un verdadero culto, como se verá más adelante en la partición del pan. El Señor desea revelarse a través de la Santa Eucaristía, el pan de vida para los hombres y para la humanidad. Las palabras del Padre Pío: es más fácil que la creación entera sobreviva sin el astro sol que sin Cristo Eucaristía. Y físicamente lo sabemos, es imposible que la tierra sobreviva sin el sol. Y el Padre Pío, por el Espíritu Santo, decía: es más fácil que la humanidad, el planeta, sobreviva sin el astro sol que sin Cristo Eucaristía. Y les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Y la pregunta que uno se hace en medio de esto: Jesús no es Dios. Es que Jesús acaso no sabe de qué están hablando. Jesús sabía. O Jesús no sabía si es Dios y sabía de qué discutían. Entonces el Señor sondea nuestros corazones. La experiencia Emaús es una experiencia donde Dios viene sobre nosotros a sondear y a poner a prueba nuestro corazón. Y uno de ellos, llamado Cleofás, esta expresión Cleofás viene de Cleopas, griego, que significa honor de padre, un padre ilustre. Esta expresión denota un sello de bautismo, como de elección y predestinación. Es como Jesús sale detrás de la oveja perdida, deja 99 y va detrás de la una extraviada. Estos dos eran la oveja única extraviada del rebaño. Las 99 ovejas figurados en la iglesia apostólica que permaneció en Jerusalén. Y estos que iban a Emaús eran la oveja perdida de esta vida. Caminantes ciegos o discípulos de Cristo. Él le dijo, le respondieron a Jesús: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Nótese la forma en que estos dos caminantes se dirigen a Jesús. Primero, no saben qué es Jesús. No hay un protocolo de oración para dirigirse al cielo. La forma en que en la debida oración debemos acercarnos a Jesús para hallar misericordia y respuesta. Le decían al Señor que es Dios. Es que tú no sabes todo lo que ha pasado. ¿Cómo no vas a ver si Jesús lo acaba de vivir y de experimentar? Figura de cuántas veces, de una manera similar, nos acercamos a hablar de Jesús. Como si Jesús no supiese
Esta es una señal, un signo que devela el nivel de visión y audición en el Espíritu de Dios que tenían estos caminantes. Casi nulo, ceguera espiritual. ¿Qué había aquí realmente? Un creyente con un discipulado por construir. Y esa es la experiencia. Tenemos que construir un discipulado en Cristo. Ustedes saben qué significa la expresión discípulo, seguidor, pero es más inciso. Discípulo significa, digan conmigo, que sufre, soporta la disciplina de Cristo. Eso es ser discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas están diciendo? Vuelve el Señor a sondear el corazón, a escudriñar el corazón del hombre. Cuando formula estas preguntas a los caminantes, sondear, pone a prueba el corazón del hombre. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versos 9 y 10, dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que tu corazón y mi corazón, ¿cómo es? Dígalo, que suene duro, sin miedo, así le duele. A ver, nuestro corazón, ¿qué es? Perverso y engañoso. Dígalo. Hermano, me dolió. Gloria a Dios, que le duele. Perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahvé, soy quien escudriño la mente y pruebo el corazón del hombre para dar a cada quien según sus caminos y el fruto de sus obras. No eran las preguntas que hacía Jesús a los caminantes. Les estaba sonriendo el corazón para ponerlos. Amén. Amén. También Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué era lo que salía del corazón de estos caminantes? Esperábamos un Cristo glorioso, potente, triunfante, un evangelio de éxito, de poder, que me diera buena vida sobre la tierra. Y el que yo me he acercado a la iglesia y a los movimientos y grupos de la iglesia, porque yo estoy detrás de las promesas de Dios, pero no que esas promesas me cambien y me transformen y me santifiquen. Eso eran los caminantes. Caminantes ciegos o discípulos de Cristo. Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Esto es tipología de qué? Fíjense que, ¿qué reconocían de Jesús? ¿Que era qué? Hacía milagros, tenía poder. La visión y el enfoque estaba en qué tipo de cosas, en el poder y en los milagros. Pero la palabra que dieron, ¿cuál fue? Poder y milagros. No hablaron de otra cosa. ¿Qué había en su corazón? La búsqueda de un Cristo poderoso y milagroso. Evangelio de la prosperidad, del éxito y de la realización de la vida. Pero el de la cruz los tenía como desconcertados, atribulados, confundidos y dispersos. Ese evangelio no lo entendemos. Ese evangelio no lo queremos vivir. Huimos de Jerusalén. Huyo de la obediencia, de la instrucción y de la palabra que Jesús había dado. Esto sé que es un poco fuerte, pero vamos a llegar al final, donde ya llegamos a la
desierto ardiente. Fuego, calor y fuego. Tranquilos, que ya llegaremos a oasis. Amén. Así que no se me achicopalen, como dice el Chavo de Ocho. Y les dijo, ¿qué cosas? Cuando le expliqué eso, ellos le dijeron lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Tipología del creyente o caminante cuando se busca o solo atrae y captura la atención de lo extraordinario y de lo poderoso de Dios, sus portentos, milagros. Cuando se quiere vivir solamente del Cristo pascual y no el prepascual. ¿Saben la diferencia de vivir un Cristo pascual y no un prepascual? El Cristo pascual es el de la resurrección. Y el Cristo pre-pascual es ¿cuál? El del marido que no se convierte. El del hijo que sigue dando lata. ¿Ya? Y la situación económica que no me resuelve. Ese no lo queremos, ¿verdad? Entonces, esta es la figura justamente de un Cristo pascual. Amén. Sigue. Cuando se quiere vivir solamente del Cristo pascual triunfante sobre la cruz, no se quiere vivir y no el Cristo padeciente que pasa y vive por el Calvario de la cruz. Por el contrario, no el camino de la cruz, el que tanto predica Cristo. Fíjense ustedes todas estas palabras de Jesús, que no era el caso de los caminantes ciegos. ¿Qué dice? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los caminantes hicieron eso. No se quedaron en Jerusalén. Hicieron todo lo contrario. Amén. Hay algo interesante que tenemos que aprender. Cuando ustedes me preguntan, ¿usted qué es? Yo soy Emaús. ¿Sí lo dice? Yo soy Emaús. ¿Sí lo dice? Ella era una. Bueno, ¿sabe qué? Yo no soy Emaús, yo soy cristiano. Amén. Hay una gran diferencia. Yo soy Emaús, es todo esto. Yo soy cristiano, yo soy discípulo, es otra cosa. Que estoy en la experiencia, experienciar que tuvieron los caminantes para hacer la ceguera y que se me abran los ojos y convertirme en un discípulo de Cristo, es otra cosa. Amén. Pero muy bien, seguimos acá. Y entonces sigue la carta. ¿Qué pasó con el tono, hermano? Miren que estos muchachos están botando mucha sangre, hay muchos cuchillos aquí rebanando pescuezos, hermano. Y entonces le dijo el nazareno, le dice, y San Pablo proclamará, pues predicamos a un Cristo crucificado, ya no vivo yo, muero para el mundo, vivo para Cristo crucificado. Muy bien. En el verso 20, ¿cómo nuestros sacerdotes y magistrados se le condenaron a muerte y le crucificaron? Nosotros esperábamos, miren lo que dicen los caminantes, es que yo he venido a este grupo, a esta comunidad, a este movimiento, porque yo quiero ver el poder de Dios, para que todas las cosas se resuelvan y todo sea gloria. Eso es los caminantes ciegos. Amén. ¿Qué ha pasado? A todos nos pasa. La visión de un Cristo poderoso en lo militar, en lo económico, en lo social, en lo político. ¿Qué dijo Jesús frente a todo eso? Repitan conmigo. Mi reino, mi reino, no es de este mundo. Renuncia a este mundo. No te vas a llevar nada. Solo las buenas obras
no te vas a llevar nada. Ni las propiedades, ni la cuenta de banco, ni el dinero, ni el carro. Nada te vas a llevar. Dice en el Salmo 90, digan conmigo, Señor, Señor, enséñame a contar, haga así con la mano, a contar mis días. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor le da revelación y le dice a usted: un día te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Nos vamos a morir. Este pellejo no es para siempre. Entonces, tomar conciencia de que un día vamos a morir. Enséñame a contar mis días, dice el Salmo 90. La falsa visión de una errada interpretación sobre el Evangelio para obtener prosperidad y gloria terrenal. Eso pues se conoce como la doctrina protestante de la falsa prosperidad. Que sería él el que iba a librar a Colombia, perdón, dice Israel. Venezuela, dice Israel. Pero en todas estas cosas ya llevamos 3 días, por eso que esto se da en el tercer día en el que se da la resurrección. Todo esto es el domingo. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Miren todo lo que ellos van relatando. Van relatando toda la experiencia de la resurrección. Se conocían al dedillo la Biblia, la palabra, el Logos, el Rema, todas las clases de Biblia, todos los retiros y congresos habían ido. Todas las oraciones las recitaban. Rosario venteado, molido y granizado todos los días. Aquí todos los días frente al Santísimo también. Miren, pero vean el detalle con el que revelan la experiencia de la resurrección. Eran doctores y maestros en Biblia. Vean, oigan, se lo repito. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. ¿Cuáles mujeres? María Magdalena. Amén. Juan, el discípulo amado. Muy bien. Pedro. Y lo dice aquí más abajo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. El espíritu de la revelación de la palabra ya había llegado a ellos. Y aún así, ¿qué hicieron ellos? Se fueron de Jerusalén a Emaús. Y decían que eran creyentes, obedientes, discípulos, pero andaban en desobediencia. No creían. ¿Qué habían ellos? Pecado de incredulidad. Caminantes ciegos, incrédulos a Emaús. Pecado de incredulidad. Es un pecado grave, por cierto, porque es la apostasía. Es apostatar de la fe que un día juraste defender y por ella morir. Es la apostasía. Bueno, y así ya aconteció que cuando Jesús los oye hablar de esta forma, ¿cuál fue la reacción del Sagrado Corazón de Jesús cuando ve a una comunidad, a un creyente caminante en este estado, que responde en este estado, que se comporta en este estado? ¿Cuál es la reacción del Sagrado Corazón? ¡Ay, caminante de Emaús, qué feliz me haces! ¿Cómo consuelan ustedes mi Sagrado Corazón? Me han sacado no sé cuántas espinas. ¡Qué felices son ustedes y qué feliz me hacen! ¿Fue esa la respuesta? No, mire la respuesta. Vea la respuesta del Sagrado Corazón frente a ese espíritu y comportamiento. ¡Oh insensatos, incircuncisos!
del tesoro, sino porque la piedra del diamante, ¿cómo es? Corazón duro, cerviz dura, incircuncisos, para obedecer y seguir al Señor. Esas fueron las palabras del Sagrado Corazón. ¿Fue alabanza o fue reproche? Fue reproche. ¿Caminantes ciegos o discípulos de Cristo? Y él les dijo, repito, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Es el hombre o comunidad caminante, creyente, que lee las Escrituras, que conoce de la historia sagrada, a cuánto retiro, congreso, predicador han ido. Retiro va, retiro viene. Seminario va, seminario viene. Misa va, misa viene. Grupo va, grupo viene. Mediante el proceso mental, pero de solamente de memorizar. Y aquí no es un problema de memorizar Biblia y citas bíblicas y oraciones y repetirlas como logos. Es vivir el Evangelio. Amén. Recuerdan esas advertencias hacia el juicio final cuando se presentan delante del Señor, por ejemplo, Mateo 24-25, y muchos vendrán en aquella hora delante de mí. ¿Recuerdan de esas citas? Y dirán: Señor, en tu nombre fuimos a Emaús, exorcizamos, liberamos, sanamos. Hasta el padre Chautre nos puso las manos encima y salieron unos cuantos demonios también. Y en tu nombre hicimos esto y esto y esto. ¿Y qué dice Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Esta es la cita. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que asiste al grupo y va todos los días al grupo y repite todo lo que dice el manual y el librito que dice que el grupo debe hacer, entrará en el reino de los cielos, sino el que hizo la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un día dije, cuando comenzamos acá a dar las charlas, y fue el primer día, recuerdo, y les dije: yo no he venido a ser su amigo. Cuando me paro acá, no soy su amigo. Ya después que apago el micrófono y paso para allá, ahí sí, meterme la arepita, el cantito, todo, ustedes lo reciben. Amén. Pero cuando estoy acá, no soy su amigo. Seguimos para culminar. Entonces, dice así. Muy bien. Ok, estamos acá. Es solamente la memorización, es una experiencia racional, meramente intelectual de la escritura, de la teología. Es decir, la experiencia en el espíritu, la profundidad de la vida del espíritu, no es teología aprendida, no es teología racionalizada, no es teología memorizada, no es Biblia memorizada. Eso no es la experiencia con el Espíritu. Amén. No es que me encierren en un salón, en un pizarrón, y que yo me aprenda de memoria los evangelios. Eso no es la experiencia y la vida del Espíritu. Eso fue lo que le pasó a los caminantes, a Emaús. Muy bien. Seguimos acá. Es también la figura de seguir un Cristo sociocultural, y no un Cristo vivo, sino un Cristo sociocultural. Matrimonios, bautizos. Pero no estoy convertido. Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria, les dice Jesús. ¿Qué les empieza a predicar Cristo? Los empieza a sacar del evangelio falso para hablarles de cuál evangelio. El de la cruz. Diga, evangelio de la cruz. Diga, la ciencia
de la cruz. Es indispensable salir de los falsos espejismos y corrientes de este mundo que propugnan pues la exaltación de un falso modelo de un hombre triunfador, vigoroso, autosuficiente, que se alaba y se entrona a sí mismo. Ezequiel 28 nos va a hablar de esta figura precisamente. Los que estén tomando nota pueden ir a Ezequiel 28 y ahí van a ver justamente esta figura del falso ídolo que se entrona muy alto y se cree Dios. Es la figura de Ezequiel 28 y se denuncia el profeta Ezequiel denuncia esta condición, que niegue y desprecie la cruz como único camino seguro y confiable para llegar al cielo, porque plantea una autoglorificación de la criatura. Es cuando la criatura se autoglorifica a sí misma y no glorifica a su creador. La criatura le dice a su creador: yo, criatura, te digo a ti, creador, yo no te serviré, yo no te voy a servir, y yo sigo en mi propia voluntad y mi propio deseo. Y aún con disfraz y con ropaje de Biblia y de Evangelio. Eso pasa en la iglesia. Y empezando por Moisés, entonces, ¿qué hace Jesús? Le da una catequesis. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que se hablaba sobre él en las Escrituras. Esto que es comprensión y revelación de la palabra de Dios, pero desde una experiencia directa con el Espíritu Santo que pasa por vivir la cruz. Digan conmigo: la cruz, el signo auténtico, el sello de fuego auténtico que define un discipulado. ¿Cómo hace usted para saber si alguien es discípulo? ¿Cómo saber si yo soy discípulo, discipulado de tal es discípulo? ¿Sabe cuál es la señal? ¿Sabe cuál? Verlo crucificado. Amén. Digan conmigo: todo genuino, toda unción genuina. ¿Cuántos quieren dones genuinos? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren una unción genuina? Levanten la mano. Ok, perfecto. Ahora otra vez: todo don genuino, toda unción genuina, crucifica. ¿Estás crucificado, hermano? ¿Vive en la cruz? Tus dones son auténticos. Tu unción es auténtica. ¿Cuántos quieren la unción de Dios? Toca. Amén. Así doy la gloria a Dios. Amén. Es mejor este fuego aquí y no el otro, ¿verdad? Porque el otro sí quema para siempre. Bueno, seguimos aquí. Muy bien. Empezó a hablar desde los profetas, toda la escritura. Y entonces en el verso 28, al acercarse al pueblo donde iba, él hizo ademán, es una señal: hasta aquí llego, no los acompaño. Esta figura, tú vas ante el Señor, pero Él te viene hablando. No has descubierto todavía que es Cristo, pero ya tiene tu corazón, ya como viene, encendido, echando candela, fuego. Es un fuego que tiene este hombre, hermano. Uy, qué sabroso, qué fuego, ¿verdad? Siento vida. Me está dando hasta por la madre, hasta por debajo de la lengua, pero qué bueno. No me quiero despegar de él y de repente hace un giro. ¿Qué hizo Jesús? Hizo una gambeta. ¿No fue una gambeta? Lo gambeteó, ¿o no? Y yo iba por acá. La gambeta, y ellos no te vayas. ¿Qué hace? ¿Qué significa eso? Que en la experiencia de la caminancia a Emaús, Jesús se nos va a apuntar también para hacer ese descarte. Va a venir y se va a revelar en tu vida y va a encender con fuego tu corazón. Es decir, te va a dar hambre por Él. En la experiencia de Emaús, caminando hacia Emaús, buscando salir de la ceguera para ser un verdadero discípulo con ojos abiertos. ¿Has sentido hambre por Cristo? ¿Deseo encendido por su palabra? Y de repente, en medio de esa hambre que estás comiendo bueno y sabroso, te quitan el pedazo de la boca.
¿Te ha pasado eso en la experiencia de la caminancia en Emaús? Si aún no has llegado ahí, bueno, imagínate. Entonces, en esta experiencia hay un punto donde el Señor se esconde, se aparta, se hace deseable. ¿Ustedes han escuchado esta expresión, el deseable de las naciones? ¿Lo han oído? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Que Jesús es un título que está en el Antiguo Testamento, con el que se define la figura del Señor, su reino mesiánico. El reino mesiánico de Cristo, Él se hace llamar como el deseable de las naciones. Eso deseable que es, que usted no desea. Es un signo para ver en qué nivel está tu experiencia caminando en la luz. No es un problema de haber ido a todos los grupos y a todos los retiros. Seguimos aquí. Muy bien. Pero ellos me forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entonces Jesús cede. Amén. ¿Cómo haces tú para que el Señor ceda? Pero mira la forma como hablaron. Vean el verbo. Vean la manera de usted dirigirse a Jesús para retenerlo. Como Jacob, no, ya hasta aquí. No te voy a dejar el ángel, ¿verdad? Ese Jacob es figura de hijo de María, jacobita. Los hijos de Jacob son figuras de los consagrados, a los hijos. Son consagrados hijos de María, como enseña el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort, en el numeral 29 está eso, 29 y 30. Entonces, el deseable y el ángel es figura de Cristo. Entonces, está luchando con Cristo. Cristo lo quiere dejar y Jacob, ¿qué hace? No te voy a soltar hasta que qué, padre, hasta que qué. Hasta que bendiga. Entonces eso fue lo que hicieron los caminantes. No te vamos a dejar ir hasta que partas el pan con nosotros. Amén. Muy bien. Y sigue aquí. No me voy a ir de esta charla hasta que termine. Amén. Gloria a Dios. Aquí entramos en el camino, hermanos. ¡Aguante! Seguimos. Pero ellos le dicen entonces: quédate. Mira cómo le hablan. Está acentuado en la E. Esta acentuación en la E significa ¿qué? ¡Quédate! ¿Qué significa? Súplica. Quédate con nosotros, porque y le hablaron de la creación. Mira, el sol, la luna, el agua, cerraron la frontera, no lo van a dejar pasar. Quédese. Apegaron a cuanta cosa de los signos de la naturaleza. ¿Para qué? Para retenerlo. Amén. Es así tu relación con Cristo. Esta es la experiencia que tú vas descubriendo caminando en la luz. No sé cuántos retiros has ido. Así se nos tiene que poner el corazón. Amén. Bueno, la vista real y actuante del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu sobre nosotros, provoca cambios y transforma nuestra naturaleza caída, débil y miserable, nos vuelve recipientes inmerecidos, vasijas de barro de la gracia de Dios, que nos lleva a convertirnos de creyentes en discípulos. Vamos a repetir esto. Nos convertimos de creyentes en discípulos osados, emprendedores, dispuestos, aguerridos, valientes, entendidos, orantes, contemplativos, adoradores, serviciales, versátiles, hospedadores y abiertos para Dios. ¿Ya usted es todo eso? Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Amén. Ahí vamos. A partir de ahora, el Padre Chaustre, rejovenciado, Padre. Amén. Amén. Tiene permiso. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, ¿qué hace Jesús? Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba viendo. Se los iba dando. El culmen de la manifestación de la gloria de Dios en medio nuestro
cuerpo y sangre, que nos da la vida eterna, la Sagrada Eucaristía, fin, propósito y objetivo del culto a Dios, donde acudimos para verle, contemplarle, amarle, adorarle, recibirle en la mesa del pan y de la palabra viva. Digan conmigo, la Santa Eucaristía, miren qué hermoso, comienzo y fin. Comienzo y fin. Fin y comienzo de la vida del discípulo. Es la Eucaristía. Amén. Dicen los padres de la Iglesia, los papas de la Iglesia, San Juan Pablo II lo repitió muchas veces, que todo el centro de la fe de la Iglesia orbita en torno a la Eucaristía. Amén. Por eso, entonces bien decía el Padre Pío, puede faltar todo menos el pan consagrado, el santísimo sacrificio, la santísima hostia. Amén. Puede faltar su esposo, pero que no falte. Puede faltar su hijo, pero que no falte. Pueden faltar muchas cosas, pero que no falte. Que me dejaron solo, agotado, agarrotado, amarrado, frustrado, decepcionado, llorando, envejecido. Pero que no te falte. Amén. Eso es importante. Ustedes sabían, muchos santos y místicos, ¿verdad, Padre? Dicen, ¿qué nos va a defender de más allá? Las misas que hayamos vivido devota y santamente. Amén. Serán nuestra defensa. Las misas que hayamos vivido santa y devotamente. No hay tiempo para hablar de las promesas de la Eucaristía porque se nos va el tiempo. Y tengo que terminar. Amén. Porque ya por allá el marido quién sabe lo que está haciendo señas. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Pero en ese momento, ¿qué hace Jesús? Diga conmigo, cuerpo resucitado. Cuerpo resucitado. Todavía no era glorioso porque no había subido al cielo, pero era cuerpo resucitado con el poder de traspasar ¿qué? Las paredes, porque entra donde está el cenáculo de los discípulos y él entra. Yo soy, aquí estoy. Y todo, ¡ay! Pensaron que era un fantasma. Y de hecho, ¿qué hizo Tomás? Porque no creía. Pensó que era una visión irreal. Y tiene cuerpo transformado, resucitado, se llama eso. El cuerpo del Señor después de la resurrección era cuerpo transformado, resucitado. Es decir, era el cuerpo original que tenían Adán y Eva antes de pecar. Los dones primigenios de Adán y Eva antes de caer en desgracia eran cuerpos transformados, resucitados. Podían moverse, traspasar de un lado a otro. Tenían todos esos dones preternaturales y sobrenaturales. Y esa es la figura a la que vamos a regresar en el jardín de Edén. Amén. Eso es una figura de lo que va a ser el paraíso. Al que Jesús también le dice a Dimas, el ladrón bueno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No se refería al cielo. Y paraíso también es figura de el Sheol, que eran los infiernos, no el infierno, los infiernos. Desciende al Sheol, la morada de los muertos, y transformó esa morada en un paraíso. ¿Por qué? Porque los convirtió todos. Amén. Entonces, por eso Jesús le dice a Dimas, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Allá abajo, Dimas, en el Sheol. Pero eso se va a transformar en un paraíso. Todos me van a seguir en el cortejo triunfante al cielo. Amén. Eso fue lo que le quiso decir. Y no lo que dicen los protestantes para decir, ¿vieron que el purgatorio no existe? No se refiere a eso. Se refiere a eso. Porque no hablaba del reino de los cielos. Y ahora sí, por favor, para terminar. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Esa es su experiencia en la caminancia de Jesús. Le arde el corazón, tiene hambre por Cristo, entrega, servicio. Es su experiencia de caminante a discípulo en Emaús, en ese grado. Me arde el corazón, hecho llamaradas de fuego, de amor, de servicio, de entrega, pasión, hambre por su palabra. Mejor lo dicho,
estáticos. Al momento se volvieron a Jerusalén. Ahí por fin pasaron de qué? De la desobediencia a la obediencia. Amén. ¿Vieron ustedes? Y ahí regresaron a la iglesia comunidad, a la iglesia apostólica, a la que Jesús le dijo: no se separen ni se van de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa esto de la desobediencia a la obediencia, de creyente a discípulo? Conversión, viraje, metanoia. Eso se llama una experiencia de metanoia, cambio, transformación. En el camino, el ascenso de lo natural a lo espiritual, subir al monte o montaña, libro sellado, libro abierto, mire todos los símiles que tienen, de cortín velado a un cortín cerrado, velado, cortín cerrado, cortín abierto, revelado, de una fe tibia, cobarde, a una fe firme y valiente, llena de frutos. Amén. En su experiencia, hermanos. ¿Qué decían? Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado por el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Aquí vienen unas palabras de Cristo para culminar. Todo aquel que tiene la experiencia auténtica del discipulado del Señor camino en Maús no puede callar o dejar de publicar su testimonio en medio de la iglesia. Mire usted, se lanza como Pedro a caminar por encima de las aguas. Ya usted se lanza a caminar por las aguas, teniendo una fe firme, confiada y abandonada. Yo le llamo, ¿sabe cómo yo le llamo? Fe suicida. ¿Es su fe suicida? ¿Entendió la expresión? Es crudo, pero para que lo entiendan. Fe suicida. ¿Lo entendió? Es nuestra fe así, en ese grado de confianza. Pareciera temerario, pero es una fe audaz. En este tiempo es un tiempo y cada vez va a ser más rudo. Tenemos que tener fe heroica. La fe heroica. Dice el Señor, Mateo 10:27, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Amén. Hay 50 diferencias entre lo que es ser caminante ciego y auténtico discípulo, pero no las voy a desarrollar hoy. Las dejo entonces, Padre, para el próximo miércoles, y así los dejo en ascuas y con hambre, con mandíbula batiente y lengua salida. Amén. Y así dejo también a los hermanos que nos están viendo en el mundo, y son las diferencias entre un caminante ciego y un discípulo auténtico. Digo algunas rápidamente. Me meto el caramelo en la boca y se lo saco. El creyente o caminante ciego suele esperar panes y peces. El discípulo es pescador. El caminante ciego lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El caminante ciego se gana. El discípulo se hace. El caminante ciego depende en gran parte de la opinión e influencia de los demás. El discípulo ya está destetado y solo está para servir. El caminante ciego gusta del halago, de la palabra salamera. El discípulo del sacrificio vivo. El caminante ciego entrega parte de sus ganancias al Padre Chausta, ya que piensa que la ofrenda dominical es más que suficiente para la iglesia del Señor, mientras que el discípulo entrega la vida. 7, lo dejo, son 50. El creyente o caminante ciego puede caer en la rutina. El discípulo es sensual. El caminante ciego